Radio Presidente Ibáñez, 88.5 FM para Punta Arenas y Porvenir, presenta Actualidad Noticiosa. Bienvenidas, bienvenidos a Actualidad Noticiosa, jornada de día martes 9 de junio. Como sobre todo los días martes, tenemos siempre una conversación muy amena, muy amigable también, de análisis con nuestro panelista estable, Juan Luis Oyarzo Galvez, que ya está en línea con nosotros a través nuevamente de la señal de Skype. Juan Luis, ya lo vemos en pantalla. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Buenos días. Hola Daniel, ¿cómo estás? Como todos los días martes, muy buenos días en esta fría mañana. Sí, mucho frío, mucha humedad y escarcha en algunos sectores de la ruta, así que reiterar ahí, lo decíamos al inicio del programa, la prevención al conducir, especialmente en el sector de la ruta, para evitar accidentes. Juan Luis, a ver, Sí. finalizó una semana media extraña la que fue la recién pasada, ¿no? Anunciando el día jueves comillas, cambio de gabinete, porque al final lo que fue es pasar Sexpress a un ministerio, Vivienda a otro ministerio, y se pasa de Sexpress a Desarrollo Social, de Vivienda a Desarrollo Social, y anunciados como con grandes competencias, y Desarrollo Social a la banca, directamente al directorio del Banco del Estado. ¿Se puede llamar cambio de gabinete lo que aconteció hace días atrás y anunciado por el presidente Sebastián Piñera? A mí me da la impresión, Daniel, de que no podemos hablar de un cambio. Solamente es esta famosa en ocasiones silla musical que ocurre dentro en ocasiones de los sectores políticos. Es como una especie de maquillaje de lo que nosotros deberíamos esperar sobre lo que sucedió en este cambio. En particular, por negociaciones políticas que fueron notorios, y que lo más comentado fue la salida de Sichel, que era claramente uno de los ministros mejor evaluados, y que lo hayas sacado es como sacar a tus jugadores, como sacar de tu equipo a Alexis Sánchez, ¿cierto? A Messi, en algún momento lo deja fuera, y eso llama la atención dentro de lo que ha sucedido dentro de este cambio de gabinete. Hemos analizado la historia de Sichel. Hay que recordar de que en primer lugar Sichel forma parte de los grupos de Claudio Rego, un demócrata cristiano en particular, y el mismo Sichel, un demócrata cristiano que después se postula también como candidato a diputado, si no mal me equivoco, por la coalición política Ciudadano, esta que fue formada por Andrés Velasco en algún determinado momento, y que básicamente va cambiando en el transcurso del tiempo hasta que con el primer gobierno de Sebastián Piñera, si no mal recuerdo, y quizás ahora, él es presentado también como subdirector o como uno de los encargados o jefes de gabinete, si no mal recuerdo, ahí tú me puedes corregir porque tú tienes mucha mejor memoria que yo, de Corfo. Sí, pues fue parte del directorio de Corfo, Sichel, claro. Al principio de este gobierno, y después pasó ya a asumir responsabilidades políticas más grandes, ¿no? Como son las ministeriales. Sí. Y eso en particular llama la atención porque, claro, al no tener respaldo político, pierden el ministerio como ministro, sale y se va efectivamente a un aspecto que también hay un gran momento de desgaste, y que forma parte de estas ocasiones pseudo públicas que yo siento que el Banco Estado también ha estado al debe, de tal manera que esperemos que Sichel, como presidente del directorio, tenga la capacidad, ¿cierto? Como presidente, del Banco Estado, tenga la capacidad, por ejemplo, de generar, algunos acuerdos que no estén solamente orientados a la realización de un banco desde el punto de vista privado como tal, sino que también sea un respaldo para miles de familias, y en particular ahora para empresas que se encuentran totalmente vulnerables frente a este COVID-19, en los cuales no tienen mucho respaldo, Daniel. Pero, a ver, yo siento que no sé de qué tanto o tan bien evaluado podría estar un ministro como Sichel en desarrollo social, pensando en que él llega en una segunda parte del ministerio, claro, ¿no es cierto? Y llega a hacerse cargo prácticamente de todos los temas sociales que ya había impulsado el gobierno,
desde el estallido social y de un poco antes. Sí. Lo que estaba llevando adelante no eran ideas del Ministerio de Desarrollo Social, eran políticas públicas que presentó el presidente, porque no creo que el exministro Sichel le haya dicho al presidente: acá están los proyectos, los programas que tenemos que llevar adelante por lo que está ocurriendo con la pandemia. Porque todo es bono. Claro. La pandemia, todo es bono. Entregas de canasta, y es todo, no es plata de desarrollo social, no es un tema de una línea de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y qué de social ha tenido la banca? La banca nunca ha sido social. Claro. La banca es un negocio, por donde lo mires, por donde lo veas es un negocio. De hecho, sabemos que hay empresas o pymes chicas que apenas se presentó todo esto de postulación del FOGAPE, han postulado y aún no le dan respuesta, y más encima le siguen mirando el DICOM, y si la idea es ayudarlos y salvarlos, no tiene nada de social mirar el DICOM. Entonces, ¿cuál sería la línea social que podría ir a decir que sí a todos los préstamos? Difícil, la banca no aguantaría si le dicen que sí a todos los préstamos, porque más encima es con aval del Estado. O sea, ¿qué va a decir? Presidente, ¿puedo hoy día habilitar 100 préstamos en el país? Claro. Entonces, yo creo que el negociado del enroque político, creo que más perjudicado es justamente el Ministerio de Desarrollo Social. Yo pienso que sí, Daniela, pero fíjate que en este aspecto el Ministerio de Desarrollo Social está proclive a generar una gran cantidad de propuestas que pudieran, por ejemplo, como su nombre lo indica, generar un desarrollo social. Su nombre es explícito, o sea, recuerda que antes el ministerio tenía otro nombre, ahora claramente en algún momento se postula el concepto de un ministerio para el desarrollo de la sociedad, no por un aspecto cualquiera. Y en este contexto en el cual se desempeña, hay una gran cantidad de programas internos, ¿cierto?, que permite entonces efectivamente mejorar y sacar a las familias de cierta manera de la pobreza. Hay que recordar que en realidad toda la campaña que hace el Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno de la presidenta Bachelet para generar efectivamente el famoso registro social de hogares, que es un cambio, una visión distinta de cómo se ve a la pobreza como tal, ¿ah? Recuerda que antes la pobreza, y hay que recordar, surge por el establecimiento de una ficha CAS de caracterización socioeconómica que surge el año 78, Daniel, producto de las políticas que implantaba Pinochet para poder, por ejemplo, generar una caracterización de las familias desde el punto de vista económico. Y luego, con la llegada de la democracia, se pasa a la ficha famosa de protección social, que llegó hasta poco tiempo, ¿ah? Que recordar que el tiempo pasa volando, pero sin embargo hace un tiempo atrás nosotros medíamos exclusivamente a las familias de acuerdo a su pobreza y de acuerdo solamente a sus ingresos. Luego surge este concepto del registro social de hogares que mide a la pobreza desde un punto de vista multidimensional, o sea, quiere decir que considera que una familia se puede encontrar vulnerable y que esa vulnerabilidad está relacionada efectivamente y no solamente al concepto del dinero, de sus ingresos, sino que también a una gran cantidad de aspectos que se encuentran relacionados con la seguridad, con la cohesión social, con las redes, etcétera, y que es un cambio de mirada. Y en ese contexto nosotros hemos visto que la institucionalidad que depende, por ejemplo, de este Ministerio de Desarrollo Social, que estamos hablando, por ejemplo, de sus 4 servicios relacionados, como FOSIS, como el SENAMA, por nombrar algunos, como el SENADIS también, se encuentran inertes, si tú te das cuenta. No hay una propuesta por parte de estos servicios, como por ejemplo, para salir un poco más allá de su oferta laboral y de su oferta de desarrollo regular que siempre ha tenido en el transcurso de una actividad normal. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las nuevas propuestas que nosotros tenemos? Porque nosotros hoy en día estamos en una situación sin precedentes. Imagínate, nunca un gobierno en la historia económica ha solicitado que las familias no gasten y que las empresas no inviertan y tampoco produzcan. Eso nunca ha sucedido, por lo menos en estos últimos 70, 100 años en los cuales el gobierno está solicitando eso, que los trabajadores no produzcan, que no salgan, que no trabajen, que no salgan de sus casas, y en segundo lugar que las empresas no produzcan. Ahora, eso nunca ha sucedido en la historia desde el punto de vista económico, y eso rompe todo el flujo de renta económico dentro de la economía, de tal manera que nosotros tenemos ahorros como país. Ahora, y esos ahorros
son para usarlos en momentos de emergencia. Claro. Ahora, de tal manera que, Daniel, cuando nosotros vemos los ahorros que tenemos cuando tú tienes una familia, o sea, cuando hay alguien y algún familiar que se te enferma, tú lo que haces es ir al banco, sacar parte de tus ahorros y tratar de ayudar también a ese familiar, porque cuando tú ves la estructura del ahorro, está relacionado para ese tipo de imprevistos. Y nosotros como Chile hemos tenido un manejo presupuestario responsable, bueno, durante mucho tiempo, en particular en la década del 2000, en lo cual hay una gran cantidad de ahorro guardado que no se está ocupando o que se ocupa una proporción muy pequeña para poder llevar alivio a miles de familias que hoy día ya vemos, por ejemplo, en las noticias muy común, gente que tiene hambre, gente que tiene que salir porque no tiene ninguna otra opción, Daniel. claro. Ahora, el registro social de hogares, con esto ha quedado al descubierto que es un sistema que no funciona como se esperaba ni al 100%. Pongo un ejemplo. En una casa donde hay una persona adulta mayor, viven 2 niños menores de edad, bueno, son niños, obviamente tienen que ser menores de edad, y viven solamente con la mamá, por dar un ejemplo. Los 2 adultos tienen sueldo. La mamá recibe pensión alimenticia por los hijos. Tienen menos de un 45% de porcentaje según el registro social de hogares. Y estamos hablando que en esa casa se vive tranquilamente con cerca de 800.000 pesos hacia arriba, tomando los 2 sueldos, que son aproximadamente 600.000, 700.000 con descuentos y todo, más las pensiones. Y usted sabe que no la han llamado para decirle, oiga, usted es beneficiaria porque tiene 45% de vulnerabilidad según el registro social de hogares, una canasta, media canasta o un bono. No han recibido ayuda. Quizás no la necesitan, pero se rige que la ayuda va a ser, ¿no es cierto?, hasta el corte del 60%. Claro. ¿Y cuál es la realidad de los cortes? Yo leí ayer, nos llegaba una información y hoy día sale incluso en la prensa austral, voy a citar, y dice: Te iba a mencionar lo mismo, Daniel. sin postular ni tener necesidad, Así es. recibió bono y ofrecimiento de 2 canastas de alimentos. La señora no las aceptó y el bono está esperando poder salir para poder devolverlo o entregárselo a alguien que realmente lo necesite. Gestos de eso hablan muy bien de la señora, ¿no es cierto? La señora Carmen, creo que se llama, que es dirigente de un club de adultos mayores. Pero recibe los bonos y dice: yo no tengo la necesidad, tengo pensión porque al fallecer mi marido me dejó con una buena pensión, mis 2 hijos son profesionales y me ayudan a mantenerme. ¿Y dónde está el, comillas, colador de registro social de hogares, que lo que busca es ayudar a los más vulnerables? Entonces, sí, hay que hacer una revisión ahí. Sí, bueno, yo te lo menciono, te iba a mencionar la misma noticia que hoy día sale en la prensa austral, porque yo pensaba que eran casos aislados. Por lo menos he conocido a 3 personas que han recibido ayudas desde el punto de vista de canastas en particular, no de bonos, que les llegan a sus casas y llegan con las canastas, que les ha llamado la atención, porque en realidad las rechazan, pues, producto de que en realidad ellos no conforman parte y tampoco tienen la necesidad, pensando que hay otras familias que tienen una mayor necesidad. Hay que recordar que muchas de estas canastas, para poder recibirla, tú te inscribes para poder recibir. De tal manera que aquí hay un grado de desorganización. Mencionan que efectivamente, y aquí en realidad esta persona que tú mencionas de la prensa austral indica que ella no necesita, ¿cierto?, el aspecto de esta canasta y las recibe. De tal manera que aquí hay elementos que son complejos y que muestran cierto grado de desorganización, Daniel. Como yo te mencionaba, esta es una crisis sin precedentes, y por supuesto le tenemos que dar el crédito que ningún gobierno puede estar preparado a este tipo de crisis, porque me imagino que otro gobierno o otro sector estuviera en los pantalones de este gobierno, se vuelve también complejo, porque hay una gran cantidad de despidos masivos, ¿cierto?, por falta de liquidez de las empresas, hay un tremendo costo social, hay efectos negativos en la productividad. Claramente esta es una crisis sin precedente, en el cual hoy día ya el Banco Central nos dice también, y el Banco Central nos indica que nosotros vamos muy probable a bajar nuestro crecimiento enormemente, producto también de esta enorme pandemia, que en realidad, como yo te mencionaba, es un aspecto que
en realidad el gobierno, nosotros vamos apreciando que se está quedando corto con ciertas medidas y hace harto tiempo que estamos viendo que está quedándose corto. Incluso también la posibilidad de comenzar a abrir locales comerciales o el aspecto del comercio constituye también una precaución, un elemento que en realidad, claro, nosotros vamos viendo cosas complejas y esas medidas están claramente vinculadas a lo que sucedió, por ejemplo, que comentábamos la semana pasada, esa caída de un 14,1, ¿cierto?, en el índice mensual de actividad económica, y que es un escenario tremendamente complejo, considerando que esto no es el último aspecto que nosotros tenemos. Recuerda que en octubre nosotros tuvimos efectivamente el estallido social, que también nos llevaba a una caída enorme en el transcurso del tiempo, no tan grande como ahora, porque esta es una caída mundial. Yo no sé si eso te genera tal vez algún grado de suavización del problema que sucede, pero que sin embargo nos está dejando a todos muy mal parados a nivel mundial. A pesar de eso, Chile, claro, en Latinoamérica constituye uno de los países que es probable que fácilmente, debido a su orden, pueda sacar tal vez algún tipo de recuperación de forma rápida. Pero nosotros vamos apreciando que, claro, en este transcurso de recuperación también hay que tener una visión. Nosotros tenemos familias realmente que están complejas, familias que tienen un inconveniente, ¿cierto? Y que no se soluciona ese inconveniente con una canasta, no se soluciona tampoco ese inconveniente con un bono de 50.000 pesos, sin despreciar los 50.000 pesos, pero cuando tú encuentras que tienes una familia de 5 integrantes, obviamente que un bono de esas características no te va a ayudar, y tampoco le pidas entonces que se quede en casa, porque claro, tampoco puede quedarse en casa. pero también ahí hay que hacer, no somos nosotros los que debemos hacer el mea culpa, ¿no? Pero si lo llevas al ámbito político, sobre todo lo último que se hablaba, Juan Luis, que tiene que ver con no alcanza un bono de 50.000 pesos, hay que recordar también que no se quiso y que tuvo el gobierno, y no es por defender al gobierno, ¿no es cierto?, pero tuvo que ser el presidente el que decrete definitivamente que hay que entregar el bono sí o sí, porque parte de la oposición estaba en contra por la cantidad, y cuando lo sumabas por 4 te daba una importante suma que triplicaba de repente lo que es una pensión de alimentos para un adulto mayor que vive con 3 personas en su casa. Claro. O para dos abuelos que son matrimonio y que viven en su casa, y resulta que ese bono le significaba tener su pensión 2 veces en su casa en un mes, y le mejoraba ¿cuánto? La calidad de vida. Y fueron claro, parlamentarios de la oposición, comillas oposición, los que se negaron a votar a favor o decir sí, entreguemos rápidamente ese bono, pensando en todo lo que está ocurriendo. Quizás yo le habría puesto, no sé, sí, pero que sea entregado por 6, no por 3 meses. Y no con la baja que cada mes iba a ir menos. Por 6 meses, en la misma cifra. O sea, todos los meses 100.000 pesos. Para que la gente cuente segura y se acomode a vivir con ese estilo de vida por 6 meses. Porque acá hay que hacer un mes 150, otro mes 120, otro mes 90, y el último mes creo que 60. ¿Y después? ¿Y el claro, durante? Entonces también creo que políticamente, tanto del oficialismo como de la oposición, no está la mirada social que se necesita desde la política, desde lo que hace la verdadera política, que es para servir al pueblo, para servir a la gente, y no para servirse de la política gracias a los votos del pueblo. Bueno, pero si vemos, Daniel, igual en este aspecto que, como habíamos comenzado la conversación sobre este cambio ministerial, nosotros llegamos y vemos que llega un ministro a Desarrollo Social bastante particular, ¿eh? Es el mismo ministro que mencionaba que nosotros teníamos 2 o 3 plazas, ¿cierto? Y una en la playa, ¿cierto? Me equivoco, ¿no? Pero es el ministro Monkeberg el que en algún momento mencionó efectivamente esa tamaña y entre paréntesis lo coloco, estupidez que generaba efectivamente que tenemos, por ejemplo, muchas casas, y ese genera efectivamente parte de algunos inconvenientes. O sea, ministros que viven en otra realidad, recordando también las declaraciones de Mañalich, cuando menciona efectivamente que él no sabía que la gente vivía tan hacinada, no tenía esa conciencia de que en realidad en Chile existía tamaño problema de vulnerabilidad dentro de la sociedad. Entonces, si tú te das cuenta, son ministros que de cierta manera tienen poca calle, y sacas a un ministro como Sichel, que sí tiene una gran cantidad de calle, que sí tiene, por ejemplo, esa empatía con los problemas que existen desde el punto de vista de la vulnerabilidad, recordando toda la historia que tiene Sichel
¿cierto?, en el transcurso de su vida, y colocas a un ministro que fue capaz de mencionar en desarrollo social, un ministerio clave, esa tamaña locura, ¿cierto?, de que tenemos, por ejemplo, de que tenemos efectivamente más de una casa, ¿cierto? Sí. Que tenemos nuestra casa, por ejemplo, una de las casas que tenemos es en la playa. O sea, si te das cuenta, hay una desconexión, y hay una desconexión desde años, Daniel, que venimos conversando, si no mal recuerdo, sobre esa desconexión desde parte del mundo político, ¿cierto?, del mundo elegido también a dedo, frente a la situación que está ocurriendo. Yo creo que también en este aspecto yo he observado un elemento transversal, que parte desde el presidente con una visión bastante particular de cómo se enfrentar esta pandemia, hasta la última autoridad que nosotros tenemos a nivel regional. Hay elementos y por supuesto hay autoridades que han cumplido su rol como debe ser, pero nosotros no tenemos aquí protagonistas, tenemos autoridades ausentes, tenemos autoridades que en realidad están viviendo en otro mundo y que se enfocan, por ejemplo, en repartir o generar, por ejemplo, actividades que se encuentran relacionadas con aspectos como créditos, ¿cierto?, como elementos que van a hundir más a la pyme, siendo que tenemos ahorros para generar planes de emergencia, subsidios, apalancamientos de recursos. Ahí falta calle, Daniel. Sí, ahí falta elementos que están relacionados con cómo yo me meto en el ámbito social. Falta experiencia. Falta, por ejemplo, conocimiento del sector empresarial como tal, de cómo nosotros ayudamos a nuestras pymes, ¿cierto?, que se encuentran hoy en día con un tremendo dolor de cabeza, y que muchos de ellos en ocasiones tienen que abrir sus puertas y tienen que reinventarse para ver, por ejemplo, de qué manera van a salir adelante en el transcurso de este frío periodo. Si hay algo que ha quedado al descubierto con toda esta pandemia, y más allá de todos los programas, los bonos, los proyectos que se presentan por parte del gobierno hacia el Poder Legislativo, y viceversa, ¿no? Y que el Poder Legislativo converse, negocie también de cierta manera con el Poder Ejecutivo, es que hay una extrema pobreza en Chile que no se conocía, y con la pandemia ha ido saliendo a flote toda esta pobreza oculta, porque la gente, claro, si las cifras la entregan, claro, tú trabajas 1 hora a la semana y ya tienes empleo, pero ¿y cuál es la calidad de vida? Claro. Si por esa hora te pagan 6.000 pesos, 8.000 pesos, 10.000, 15.000 de repente, y tienes que trabajar en diferentes partes en el día para poder hacerte 20.000 pesos al día para llevar el sustento a tu casa, y de esos 20.000, 4.000 los gastas en locomoción. En cualquier parte de Chile. En cualquier parte de Chile. Si no se vive feliz con 2 lucas al día, no, como dijo por ahí un actual alcalde. No es como el almuerzo de Lavín, que en algún momento mencionaba que se podía almorzar con 2.000 pesos. A eso me refiero. Esas 2 lucas ahora no te sirven ni para ir en colectivo. No, nada. Pero más Daniel, del aspecto de una pobreza desconocida, durante mucho tiempo, algunos de los que hemos trabajado en el aspecto del servicio público mencionamos efectivamente de que existía y siempre ha existido una pobreza, en particular en ciertas localidades en Magallanes. Hablamos de Porvenir, de Natales, donde hay una pobreza oculta y que se encuentra efectivamente inserta y que ha sido difícil de poder sacarla. Pero más allá de esa pobreza, nosotros tenemos una sociedad muy vulnerable, y ahora quedó demostrado, como tú mencionas, en esta pandemia. Hay un grado de vulnerabilidad tremendo, porque tenemos un mercado laboral muy frágil, que en realidad ante un pequeño impacto cae todo el comercio y genera efectivamente un tremendo inconveniente. Hay que recordar el estallido social. El estallido social produjo efectivamente, sin tener una pandemia, la caída de puestos de trabajo. Lo que sucedió también con la mina invierno en algún momento, que también lo hemos conversado en este medio, donde se generó y se trató de negociar aspectos que en realidad están relacionados con el empleo en particular, siendo que la empresa había presentado parte de un proyecto en el cual primero te dice no voy a hacer esto, y después cuando está funcionando te dice voy a hacer esto. Sí, pues. Entonces, bueno, hay una gran cantidad de elementos que muestran y que están relacionados con la legislación y con la forma que tiene nuestro mercado laboral, Daniel. Se está en deuda y se seguirá estando en deuda, porque la pobreza no se va a terminar nunca, sobre todo la que está más oculta, mientras no se tenga alineamientos sociales directos con concreta llegada y ayuda a quienes más lo necesitan. Juan Luis, un gusto nuevamente conversar con usted, como es habitual todos los martes en Actualidad Noticiosa.
¿Y todavía estamos con esto? ¿Lo sigue subiendo a YouTube, a su canal? Ahí? Como siempre, Daniel, estamos bajándola y en el transcurso de la tarde voy subiendo también parte de esta conversación, que se vuelve y es una conversación de actualidad como el nombre del programa, Daniela. Exactamente. Juan Luis, muchas gracias, buen día. Igual a usted, saludos a los muchachos ahí de la radio, a que tengan una tremenda semana. Así esperamos. Un abrazo. Chao, Juli. 8 de la mañana con 40 minutos. Juan Luis Ollarzo Galvez comentando, como es habitual todos los martes, ¿no es cierto?, analizando situaciones que van pasando durante la semana en nuestro país de una mirada distinta. Un académico, ¿no?, de nivel universitario, de educación superior, que tiene una mirada especialmente también porque se trabaja con jóvenes y se aprende mucho más. Pausa comercial, estamos de regreso en Actualidad Noticiosa. Radio Presidente Ibáñez, 88.5 FM para Punta Arenas y Porvenir. Presenta Actualidad Noticiosa.